momento, observa esta imagen. Probablemente sin que haya pasado más de una fracción de segundo, tú habrás creado una imagen mental sobre esta persona y esta imagen. Tú habrás podido concluir que parece que esta persona está enojada o alterada o que no es muy amigable y tampoco provoca ganas de que la gente se le acerque. Ahora, ¿qué pensarías si yo te dijera que todas estas ideas y conclusiones no fueron creadas por ti, por tu mente consciente, sino fueron creadas por un sistema intuitivo? Estudios demuestran que personas, después de ver un objeto nuevo, una persona nueva, en apenas fracciones de segundo, ya tienen una idea sobre si esa persona puede ser un amigo o un enemigo. Y es imposible en un tiempo tan corto crear un concepto virtual sobre si esa persona es buena o no es buena, amigable o no amigable, enemigo o amigo. Pero, de todos modos, tú tienes esa imagen. De alguna manera tú tienes esa imagen en tu mente. Entonces, eso quiere decir que ha sido creada de alguna otra manera. En el libro Thinking Fast and Slow, el autor Daniel Kahneman propone dos conceptos que podrían explicar este fenómeno interesante. El primer concepto lo llama como el sistema 1, y este vendría a ser el responsable de crear estos conceptos en fracciones de segundo sobre, por ejemplo, la imagen que tú has visto al principio del video. Es un sistema que trabaja subconscientemente y sobre el cual tú no tienes control, a diferencia de el sistema 2, llamado así también por el autor de este libro. Después de los primeros milisegundos de tú haber visto esta imagen, tu sistema 1 ya ha enviado sus resultados o su intuición al sistema 2, que sería tu mente consciente. Y el trabajo de tu mente consciente es el procesar todas estas ideas y aceptarlas o rechazarlas. Y esto es probablemente lo que tú notaste pasando en tu mente. Tú empezaste a decir, bueno, esta persona parece enojada porque sus cejas están de esta manera. O esta persona parece poco amigable por su expresión facial en general. Entonces, en este momento, tú ya has tenido la oportunidad de trabajar con tu mente consciente, que vendría a ser el sistema 2, y has aceptado la propuesta del sistema 1. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta que este proceso pasa, porque el nivel de procesamiento del sistema 1 es tan rápido y pasa subconscientemente que es casi imposible notarlo. Nosotros creemos que todo lo vemos desde un punto racional del sistema 2, de una mente consciente, y tomamos todo en cuenta y tomamos nuestras decisiones racionalmente. Pero esto no es siempre el caso. Déjame darte un ejemplo. Te voy a proponer ahora un problema fácil y te voy a dar 5 segundos para que lo soluciones. Te voy a dar dos informaciones. La primera información es que tú quieres comprar un bate de béisbol y una pelota de béisbol, que en conjunto cuestan $1.10. Y tú también sabes que el bate cuesta $1 más que la pelota. Ahora la pregunta es, ¿cuánto cuesta el bate y cuánto cuesta la pelota? Es fácil, ¿verdad? Ahora, si es que tú no has hecho este problema antes, si es que no lo has visto antes, voy a concluir que tú has dicho que el bate cuesta $1 y la pelota cuesta 10 centavos. Parece razonable, ¿verdad? Pero este no es el caso, porque si este fuera el caso, si el bate costaría $1 y la pelota 10 centavos, el bate costaría solamente 90 centavos más que la pelota. Pero al principio yo había dicho que el bate tiene que costar $1 más que la pelota. Esta respuesta intuitiva ha sido creada por tu sistema 1. El de que la pelota cuesta 10 centavos y el bate cuesta $1. Pero si es que observamos el problema con un poco más de cuidado, nos damos cuenta que la respuesta correcta es que el bate tiene que costar $1.05 y la pelota 5 centavos. En suma hacen $1.10 y el bate cuesta $1 más que la pelota. Y este no es un problema difícil. Tú muy fácilmente hubieras podido coger un lápiz y papel, haber escrito algunas variables y haber sacado esta conclusión por ti mismo. Pero no lo hiciste, ya que en este caso tú confiaste en tu sistema 1, en tu intuición, porque parecía que tenía sentido y parecía una respuesta fiable. No quiere decir que uno sea tonto por no lograr estos problemas, solo quiere decir que uno no ha puesto el suficiente esfuerzo conscientemente para solucionar el problema y ha confiado casi ciegamente en su intuición. Déjame darte otro ejemplo y veamos cómo pones en uso tu sistema 1 y tu sistema 2.
Te voy a decir una frase y tú me tienes que decir, ¿es correcto o no es correcto? Aquí va. Todas las rosas son flores. Algunas flores mueren rápido. Por esta razón, algunas rosas mueren rápido también. Ahora veamos, ¿es esto correcto o no es correcto? Probablemente ahora tú has intentado usar tu sistema 2 un poco más, ya que ahora conoces la existencia de él y has tratado de pensar, ¿es esto correcto o es esto incorrecto? Antes de continuar, veamos la explicación de esta frase. Habíamos dicho que algunas flores son rosas y habíamos dicho que algunas flores mueren rápido y que en consecuencia algunas rosas mueren rápido. Pero vemos acá que este no es necesariamente el caso. Ahora, si es que tú habías dicho que esta frase es correcta, probablemente has pensado de nuevo con tu sistema intuitivo. Pero si has dicho que esta frase es incorrecta, bueno, tú has puesto en uso tu sistema 2 en pensar tranquila y conscientemente sobre el problema y sacar una conclusión que tenga sentido. En mi opinión, la mayoría de problemas que causamos para nosotros mismos son debido a este hecho de que confiamos ciegamente en nuestra intuición o nuestro sistema 1, ya que la respuesta de hecho parece que tiene sentido, parece que es correcta, como fue en el caso del problema del bate y la pelota. Y yo opino que en estas situaciones vale la pena frenar un rato y tratar de pensar en el problema conscientemente y hacer uso del sistema 2. Y no simplemente confiar ciegamente en nuestro sistema 1. Tampoco quiero decir que el sistema 1 sea malo, al contrario, es algo que nos ha ayudado como especie a evolucionar y a seguir vivos durante muchos años, porque necesitamos también esta habilidad de reconocer en muy poco tiempo si es que ese animal que estamos viendo en lo lejos es un depredador o no lo es, para sobrevivir. Pero también creo que al evolucionar, nosotros hemos desarrollado esta habilidad de estar conscientes y de ser racionales. Y que ahora también tenemos que darle la importancia que se merece a este aspecto. Y no solamente confiar en nuestro instinto, sino que analizar lo que nuestro instinto nos dice y tratar de pensar, bueno, ¿acepto esto o no lo acepto? ¿Qué otras posibilidades pueden haber? De hecho, el test de la pelota y el bate fue hecho en varias universidades, una de ellas Harvard y MIT, y fue descubierto que el 50% de los estudiantes tampoco pudieron responderlo correctamente. Y eso no quiere decir que esos estudiantes sean tontos, simplemente quiere decir que confiaron demasiado en su sistema 1 y en la respuesta que les dio porque parecía razonable. La siguiente cita me llama mucho la atención. La intuición le dirá a la mente pensante dónde buscar lo siguiente. Jonas Edward Salk. Estos conceptos del sistema 1 y el sistema 2 son introducidos por el autor y psicólogo estadounidense del libro Thinking Fast and Slow. Y este libro cubre varios temas muy interesantes sobre la mente, que yo he encontrado personalmente muy interesantes. El tema de la mente y su funcionamiento es un aspecto sinceramente fascinante, y el aprender sobre él nos brinda nuevas perspectivas sobre diferentes maneras en las que experimentamos el mundo, y del mismo modo nos abre nuevas puertas de oportunidades que nos permiten mejorar nuestro estilo de vida. Debido a esto, yo quiero hacer una miniserie de videos que cubren varios de estos temas expuestos en el libro sobre la mente y la manera en la que funciona. Si es que esto te interesa tanto como a mí, te recomiendo que te suscribas a mi canal, ya que voy a subir esta miniserie en la siguiente semana. Y con eso dicho, nos vemos la siguiente vez.